Hoy día, el objetivo de la clase, nuevamente, es comprender que existen diferentes manifestaciones o tipos de fuerza en nuestro entorno, ¿ya? En la clase anterior nosotros vimos que teníamos una manifestación de fuerza que era la fuerza de gravedad, ¿cierto? Perdón, la fuerza de peso, ¿ya? Que tiene mucha relación con la fuerza de gravedad, ¿ya? Porque normalmente la Tierra, cuando nosotros habíamos dicho la diferencia entre masa y peso, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso? ¿Alguien me puede recordar? Nadie de verdad nadie quiere participar. Se reafirma lo que dicen en los... Eh, ya Inti, la base de la cantidad que tiene un cuerpo, ¿cierto? De átomos, ¿ya? Sí, esa es la masa y que lo que era y el peso tenía que ver con la gravedad. Muy bien, ¿ya? El peso tenía que ver con la gravedad. Donde además, aparte de la gravedad, tenía que ver también con la masa, porque para calcular el peso nosotros calculábamos masa por la aceleración de gravedad, que era la intensidad que lo traía. Bien, bien, muy bien, Inti, excelente, excelente respuesta. Y también había respondido también Aileen. Gracias, gracias por responder. Ya, hoy día yo había dejado en clases anteriores un desafío, ¿ya? Que era responder cuál era la diferencia entre lo que es, perdón, ahí, la fuerza normal y la fuerza de tensión. ¿Ya? Y yo voy a tomar algunas respuestas que me dieron sus compañeros, o en este caso compañeras, ¿ya? Donde una compañera lo que hizo fue definir ambas fuerzas, ¿ya? Y voy a después a mostrar otra conclusión que tomó ese estudiante, que además de definir, lo que hizo fue tratar de sacar algunas diferencias, ¿ya? Bueno, primero que todo, la fuerza normal, como dice ahí, lo voy a leer y después voy a tratar de explicar, dice, la fuerza normal es una fuerza de contacto. Si dos superficies no están en contacto, no puede ejercer fuerza normal, una sobre otra. Sin embargo, cuando tenemos la situación contraria, ejerce una fuerza normal perpendicular a la superficie de contacto. Esta fuerza será tan grande como sea necesario para prevenir que la superficie se penetre. ¿Ya? De manera simple, lo voy a explicar con un esquema. En este caso, tenemos un celular. Ese celular está sobre una, una plataforma, ¿cierto? O una mesa. Como en el caso de acá, yo tengo mi cuaderno, ¿cierto? Aquí está mi cuaderno. Y lo tengo sobre la mesa, ¿ya? El cuaderno está ejerciendo una fuerza de gravedad hacia abajo, ¿cierto? Es atraída hacia el centro de la Tierra. Mientras que la mesa está ejerciendo una fuerza hacia arriba, como dice ahí. Y esa fuerza que está ejerciendo hacia arriba del cuaderno es la fuerza normal. Y lo que dice ahí también es que la fuerza normal siempre es perpendicular, ¿ya? A la base, en este caso a la mesa, ¿ya? Entonces, si la mesa está de forma así horizontal, la fuerza va a ser ejercida perpendicular, quiere decir que forma 90 grados, ¿ya? Va a ser ejercida hacia arriba, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ese es un caso. El otro caso, podemos encontrar que la superficie esté de forma diagonal, ¿ya? Y ahí, si nos fijamos, habíamos dicho que aquí la fuerza, voy a colocar aquí se formaba un ángulo de 90 grados. Ahí se forma un ángulo de 90 grados. Aquí también, fíjense que la fuerza normal va perpendicular, ahí, perpendicular a la superficie, ¿ya? Entonces, ahora, la fuerza de gravedad en este caso está ejerciendo así, ¿cierto? Siempre la fuerza de gravedad va ahí. Ese le vamos a colocar, normalmente es el peso que se le llama, o le podemos colocar también, como ustedes quieran, dependiendo del caso, en este caso el peso o fuerza de gravedad, le voy a colocar fuerza G. ¿Ya? Entonces, el objeto siempre es cuando, la fuerza normal siempre es cuando lo que está ejerciendo la superficie, ¿ya? En este caso, la superficie si está aquí, ¿ya? El lápiz está en este sentido considerando la superficie, en este caso mi mano, ¿ya? Y coloco el lápiz, ¿ya? En este caso, la fuerza normal que está ejerciendo es la superficie, pero va de forma perpendicular, ¿ya?
Ahora, tenemos el otro caso, que es cuando tenemos el mismo celular, pero ahora apoyado al muro, ¿ya? En este caso, hacia el muro, ahí también la fuerza normal va en sentido contrario hacia el muro. Supongamos que permiso, me voy a dar vuelta, ¿ya? Aquí está mi muro, yo voy a apoyar, voy a ejercer una fuerza hacia el muro con la calculadora, ¿cierto? Y la fuerza normal que está ejerciendo es el muro, pero está ejerciendo en sentido contrario, ¿ya? En sentido contrario. Yo estoy ejerciendo una fuerza hacia el muro y el muro está ejerciendo una fuerza contraria a la que yo ejerzo, ¿ya? Y también va a ser perpendicular al muro, por lo tanto, si el muro en este caso es de forma vertical, ¿ya? La fuerza normal va a ser de forma horizontal, ¿ya? Entonces, siempre la fuerza normal tiene que ir en relación al contacto de dos cuerpos, ¿ya? O en este caso de una superficie y un cuerpo, ¿ya? Y lo otro importante, que la fuerza siempre va a ser perpendicular, ¿ya? Aquí podemos ver que la fuerza que ejerce la persona para que se haga contacto con el muro, esa la voy a colocar así, va hacia allá, esa es la fuerza aplicada. Y solamente uno la relaciona con una F. La fuerza aplicada, ya recuerde que es un vector, por eso se coloca la rayita arriba, aquí también es un vector, y la fuerza de gravedad siempre va a ir hacia abajo, ¿ya? Siempre va a ir como, ¿ya? Hacia el centro. Entonces, esta va a ser la fuerza de gravedad, ¿ya? O fuerza de peso, como quieran decirlo, ¿ya? Así que, ¿alguna consulta con respecto a lo que acabamos de... ¿Se entendió? A ver, me están escribiendo. A ver, profe, el objeto, ¿cómo sabe que debe ejercer esa fuerza hacia arriba? A ver, no lo entiendo muy bien. Dice, profe, el objeto, ¿cómo sabe que debe ejercer esa fuerza hacia arriba? Recuerden que el objeto está ejerciendo la fuerza hacia abajo. Lo que está ejerciendo la fuerza hacia arriba, en este caso, es la mesa, ¿ya? Esa es la, que, lógicamente, a ver, aquí está escribiendo más, perdón. A ver, dice, por ejemplo, si pongo una caja muy pesada, la mesa, ¿cómo sabe que debe ejercer la fuerza hacia arriba? Ya, esas son las condiciones, cómo está hecho el material. Ahora, si la fuerza del objeto es mayor a lo que puede aguantar, en este caso la mesa, lógicamente la mesa se va a quebrar, ¿ya? Y va a caer. Entonces, en ese caso, la fuerza normal fue menor a la fuerza de peso o la fuerza de gravedad, ¿ya? Entonces, no siempre se espera que cuando se aplica la fuerza normal, siempre sea igual o mayor, ¿ya? Igual o mayor a la fuerza que uno va a aplicar o a la fuerza que va, fuerza de gravedad o fuerza de roce, que va a mover, ¿ya? Entonces, eso es. Ahora se quedó un poquito más claro, ¿no? ¿Quedó un poquito más claro? Ya, ya, ahí quedó un poquito más claro. Ya. Sí, porque en algunos casos sí o sí, recordemos que, no sé, en Júpiter, yo lo tengo entendido que la fuerza de gravedad que hay ahí es bastante fuerte, ¿ya? Al ser bastante fuerte, se piensa que hay, porque todavía no se ha demostrado, pero se piensa que hay una masa sólida, ¿ya? Y esa masa sólida es tan fuerte que a pesar de que uno pueda estar sobre una plataforma, aún así lo va a ejercer hacia abajo y va a llegar y va a ser la persona o el objeto va a ser destruido, ¿ya? Porque es demasiado fuerte a ver, presente, ya, bien Francisca, gracias. Vayan colocando presente, no se olviden. Ya, esa era una. Y la otra era la fuerza de tensión. ¿Ya? Tomé la misma respuesta porque también la encontré bastante buena la de la estudiante. Y dice, se conoce como fuerza de tensión a la fuerza que, aplicada a un cuerpo elástico, tiende a producirle una tensión. Las cuerdas, por ejemplo, permiten transmitir fuerza de un cuerpo a otro, cuando en los extremos de una cuerda se aplican dos fuerzas iguales o contrarias. La cuerda se pone tensa
Las fuerzas de tensión son, en definitiva, cada una de estas fuerzas que soporta la cuerda en romperse. Entonces, fíjense, ahí está un esquema que encontré yo. Y aquí, no sé si alcanzan a ver, el color azul es la fuerza de aplicación de la persona, ¿cierto? Está jalando hacia arriba, ahí hay una fuerza. Después tenemos la fuerza de peso, ¿ya? Que es aplicada por esta pequeña masa, ¿cierto? Que va generando una fuerza hacia abajo. Y la cuerda es la que está haciendo una fuerza de tensión. Esa fuerza de tensión, ¿ya? Tiene que ser igual para que se mantenga, ¿cierto? ¿Ya? Igual o superior a la suma de estas fuerzas, de la fuerza aplicada y de la fuerza, eh, eh, perdón, a la fuerza de peso, ¿ya? Entonces, muchas veces la cuerda es superada, ¿cierto? Es superada, ¿ya? Y se rompe, ¿ya? Ahí la fuerza de tensión eh, fue menor perdón, están escribiendo, ¿no? Que yo no me miro. Ah, están colocando presente ya. Presente. Ya. Entonces, recordemos que vamos a ver un poquito más adelante, donde si la fuerza va en el sentido contrario, lo vamos a ver más adelante, ya la fuerza se resta, y la fuerza va en el mismo sentido, la fuerza se suma, ya, y la fuerza van en distinta posición, vamos a ver que es suma de vectores de fuerza, como son vectores, recordemos que las fuerzas son vectores, ya, pero en este caso, fíjense que, ahí me están escribiendo, presente ya, que veo perdón que me distraiga, pero que veo la parte que de arriba que parpadea, y yo creo que están preguntando, por eso me detengo a ver si están preguntando o tienen alguna duda. ¿Ya? Ya, entonces aquí lo claro es que la fuerza de tensión, la que la está aplicando es la cuerda, ¿ya? Porque la fuerza aplicada es la que uno está tirando hacia arriba, si pueden ver el objeto, la que está de color azul, ¿ya? Esa es la fuerza que ejerce la persona. Después está la fuerza de peso del cuerpo, y la que sujeta a ambos extremos es la cuerda, y la cuerda está generando la fuerza de tensión, que esa tiene que ser mayor, ¿cierto? En este caso hay una diferencia, entonces, ¿ya? A la fuerza que se está ejerciendo hacia abajo. Permiso que voy a emitir a Isabel. ¿Ya? ¿Alguna duda? Voy a mirar el chat que están escribiendo. Ya, me preguntan qué representa la, la flecha verde. Es que, a ver, la flecha verde, hay una tensión, ¿cierto? Que va siendo aplicada por la persona que está aplicando la fuerza hacia arriba, ¿cierto? Yo estoy tirando hacia arriba y está haciendo una tensión también hacia el piso, hacia la fuerza de peso. Por lo tanto, la tensión no solamente va hacia abajo, ¿ya? La tensión también va hacia arriba. Por eso es que la suma de la fuerza, le decía yo, tiene que ser para que la cuerda no se rompa, ¿ya? La fuerza tiene que ser mayor o igual a la fuerza que son ejercidas, tanto de la persona que está tirando la fuerza hacia arriba como del objeto que está tirando la fuerza hacia abajo, ¿ya? La fuerza aplicada como la fuerza de gravedad, ¿ya? Entonces, la cuerda está siendo aplicada tanto una fuerza hacia arriba, como se ve ahí la flechita verde, ¿ya? Porque está siendo tirada por la persona hacia arriba, y también una fuerza hacia abajo, porque está siendo tirada por el cuerpo, ¿ya? Entonces, aquí, todo este sector, aquí, eso, en todo ese sector, ¿ya? Que está ejerciendo la cuerda, está ejerciendo fuerza hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Y esa, para que no se rompa, tiene que ser mayor o igual a las dos fuerzas aplicadas, tanto a la fuerza aplicada de la manito como a la fuerza del objeto ahí. A ver, me están escribiendo, parece. Ya, la azul es la fuerza aplicada, ¿cierto? Sí, de la persona. La roja es la fuerza de gravedad, sí, bien. Y la verde vendría a ser la fuerza de tensión, sí. ¿Ya? Sí. Muy bien. Eso mismo. ¿Ya? Vendría a ser todas estas fuerzas que están aquí, perdón, ahí. Todas estas fuerzas que están acá, todas esas fuerzas,
que van en sentido contrario, porque todo esto vendría a ser la fuerza de tensión. ¿Ya? Fuerza de tensión le voy a colocar, yo siempre le coloco F y la primera palabra, ¿ya? Como para ayudarme. Entonces, esa es la fuerza de tensión. ¿Ya? Eso. Muy bien. ¿Ya? Y recordar que la fuerza de tensión no solamente, a pesar de que el objeto empuja hacia abajo, ¿cierto? También está siendo aplicada hacia arriba, por la mano. O en el caso, no sé, de una lámpara que ustedes tengan, siempre las lámparas están colgadas por un pequeño cadena, ¿cierto? O los mismos alambres del, ¿ya? Y también pues, está la superficie de arriba, que es el techo, está aplicando una fuerza, y también la gravedad está ejerciendo otra fuerza. Por lo tanto, la fuerza de tensión que hay entre ambos está yendo tanto para arriba como para abajo. ¿Ya? La fuerza de tensión va en doble sentido. ¿Ya? Y esa fuerza, la suma de la fuerza, tiene que ser mayor o igual a la suma de la fuerza aplicada con la fuerza de peso. A ver, me están escribiendo acá. Ay, no sé qué trato de escribir ahí. Ya. ¿Seguimos o no? ¿Seguimos? Que quiero ver una muy buena respuesta. Me encantó la diferencia, a ver qué encontró. A ver, me le preguntan si la flechita verde iría como a favor de la fuerza que tiene menor cantidad. No necesariamente, porque a veces yo tengo, no sé, estoy con una... No, en ese caso los colores definen, aquí, pues mire, fíjese, aquí el color, ya, el rojo define la fuerza que va de peso, ya. La fuerza azul es la fuerza aplicada y la fuerza verde, ya, esa fuerza verde vendría a ser la suma de las fuerzas, ya, que es todo esto que está acá. Bueno, aquí los colores no se distinguen mucho, pero claro, hay fuerza hacia abajo y fuerza hacia arriba, pero aquí se puede ver que también hay fuerza de tensión, ¿ya? Claro, usted lo está definiendo por el esquema, ¿ya? Pero toda esta fuerza que está aplicada, toda esa fuerza que está aplicada acá, donde estoy colocando el paréntesis, tendría que ser la fuerza de tensión, ¿ya? Que la fuerza de tensión, vuelvo a repetir, va en sentido, en los dobles sentidos, va hacia arriba como hacia abajo, ¿ya? Porque está aguantando el peso, tanto perdón, está haciendo una fuerza contradictoria, tanto a la fuerza aplicada como a la fuerza de peso, ¿ya? Eso es lo que hace la cuerda, hace una fuerza en sentido contrario, que es lo que vamos a ver si alcanzamos lo que es la fuerza de Hooke, ¿ya? Perdón, la ley de Hooke, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a explicar ahora justamente en este momento? A ver si se entiende mejor. Ya, esta era la pregunta. ¿Qué diferencia existe entre la fuerza normal y la fuerza de tensión? Que esos son lo importante de entender, ¿cierto? Y lo voy a leer textual porque me encantó la respuesta que dieron, ¿ya? Donde la persona encontró dos diferencias y dijo, al estudiar cada una de estas fuerzas podemos definir que la diferencia que se presenta sería, la fuerza normal responde a la relación que hay entre dos cuerpos para mantenerse estable en alguna superficie en donde se encuentre apoyado, y lo coloca ya, con, entre comillas, mientras que la fuerza de tensión indica que es aquello que permite la acción de la fuerza opuesta que se trae desde extremo a extremo, específicamente en cuerda o cable. Cabe recalcar que la posición del cuerpo debe ser colgada, ¿ya? Fíjense, entonces usa dos términos bastante importantes para ver la diferencia. A mí me hubiera encantado que esto lo respondieran ustedes de manera así, simplemente. Uno tiene que estar apoyado, ¿ya? Lo voy a tomar con las mismas palabras que dice la compañera. Uno tiene que estar apoyado, ¿cierto? Y el otro tiene que estar suspendido, ¿cierto? Suspendido entre dos fuerzas. Y el otro es apoyado entre una superficie y el objeto, ¿ya? Así que ahí hay una diferencia. Asimismo, la funcionalidad de cada fuerza es diferente, pues la normal actúa para que uno de los cuerpos no traspase un límite, mientras que la tensión genera un traspaso de fuerza en cierto estado o forma del cuerpo, actúa para que éste no se caiga y se genere un desequilibrio en los extremos del mismo. ¿Ya?
Eh, aquí, bueno, simplemente aquí trata de explicar un poco la funcionalidad, ¿cierto? Donde en ambos casos, ¿ya? Trata de equilibrar las fuerzas, ¿ya? En ambos casos trata de equilibrar, pero en uno de ellas permite, dice muy claro ahí, dice, pues la fuerza normal actúa para que uno de los cuerpos no traspase el límite, ¿ya? Pero, ¿ya? Y el otro dice, y el otro dice, a ver, y la fuerza, perdón, la fuerza de tensión genera un traspaso de fuerza en cierto estado o forma del cuerpo que actúa para que no se caiga, ¿ya? Bueno, ahí podríamos también ahí, algunas personas me podrían decir, profesor, pero usted acaba de decir que la fuerza, ya sea la fuerza normal como la fuerza de tensión, habíamos dicho que tiene que ser igual o mayor a la suma de las fuerzas tanto aplicadas como, como de fuerza de peso, ¿ya? Otra de las diferencias, alguien me gustaría que me encontrara alguien aparte de las dos personas que participaron en esta respuesta. ¿Alguien tiene alguna respuesta más de todo lo que hemos visto? ¿Diferencia? ¿A alguien se le ocurre algo más? Ojalá no sean siempre las mismas personas que participen otras. Nadie se le ocurre nada. A ver, ahí están escribiendo. Sí, sí. Ya. No sé, la idea, no sé, pues, vean que en una se estaba solamente, en la fuerza normal, hablábamos de eh, fuerza de peso, ¿cierto? La fuerza de gravedad. Mientras que en la otra estábamos hablando de dos fuerzas que se aplicaban, que era la fuerza de peso y también teníamos la fuerza de fuerza aplicada. Y la fuerza aplicada normalmente es alguien que ejerza esa fuerza. ¿Alguien me escribió? Parece que sí. Tengo casi lo mismo, recién le dije algo, ay, no me pescó, perdón, no la vi, perdón, es que trato de... Ah, mire, me está comentando también que la fuerza no solamente se da, miren, la fuerza de tensión, Paulina me comentaba de que no solamente se da en sentido del peso y la fuerza aplicada, sino que también podría ser de dos personas o dos grupos de personas que están jalando en distintos extremos. Y la cuerda ahí también está haciendo una tensión, ¿ya? Ahí también tenemos dos conjuntos de personas, dos fuerzas aplicadas, ¿cierto? Que van en sentido contrario. Entonces, eso es otro tema interesante. Oiga, se me ha pasado volando la hora solamente explicar esto, tenía mucha materia. Ya, vamos a ver si alcanzamos a ver algo de lo que tenía, porque esto era como la introducción, y se me fue de mucho tiempo. Ya, bueno, la idea es que yo creo que por el tiempo vamos a alcanzar a ver aquí. Estas son dos preguntitas. La primera, me voy a retroceder, dice, a ver si alguien me responde, perdón, dice, una hoja que flota en el agua se encuentra bajo la acción de una fuerza normal. Entonces tenemos una hojita que está en el agua. Entonces yo les pregunto, ¿hay una fuerza normal ahí? ¿Existe la acción de la fuerza normal? Alguien me puede responder justificando lógicamente. Que saben lo que siento yo que pasa en este curso es que participan muy poco y hay mucho tiempo de que uno queda callado. Me refiero, yo tengo que esperar mucho para que usted me dé la respuesta. Algunos tienen que me responden por chat y ustedes saben que el chat se demora un poco en yo leer y en que ustedes escriban. Por lo tanto, es importante que vayan participando. Yo no les solicito que prendan la cámara, como lo hace el profesor Ugal. El profesor Ugalde lo hace, ¿ya? Y, pero yo lo que quiero más que todo es que estén todos en clase, la mayor parte, que no sea un impedimento el imprimir, el prender la cámara, para que ustedes aprendan un poquito, pero... A ver, dice, voy a leer primero lo que
Ya, una de las respuestas que me da dice sí, porque la hoja no está pasando abajo del agua, e igual ahí influye la densidad y conformación del agua y de la hoja. Ah, pero ya, al final me responde con no ya. Ya, vamos a ver la otra respuesta. Dice, yo creo que es más bien una fuerza, pero en modo reposo, ya que no se necesita ejercer alguna fuerza para mantener un equilibrio o se producen fuerzas opuestas. ¿Ya? Mire, aquí habló un punto bastante importante, si es necesario que habló de el modo reposo. Entonces, es necesario que la fuerza normal, el objeto esté en reposo, es necesario que yo cuando coloque el cuaderno en la mesa, sobre la mesa, la fuerza normal que está aplicando siempre la mesa hacia arriba, ¿cierto? Es necesario que el cuaderno esté estático o puede estar moviéndose y aún así hay una fuerza normal moviéndose, lógicamente, en la superficie, ¿ya? Bueno, yo quiero reconocer que ambas respuestas están medianamente bien. Sí existe una fuerza normal. ¿Por qué? ¿Ya? Porque como dijo ahí su compañera, de manera bien simple, el objeto, la superficie del agua, porque hablamos de superficie, en ningún momento yo hablo de una superficie sólida. Estoy hablando de una superficie, la superficie del agua no permite que la hoja baje, ¿ya? O caiga, como dice ahí su compañera. Hay que buscar las palabras bien simples. Así que está haciendo una fuerza normal hacia arriba, ¿ya? Y eso es gracias a que habló de densidad, gracias a que a la densidad del agua es mayor a la de la hoja, ¿ya? A ver, ¿quién más me colocó? Ah, ya, la Fran me pregunta, no voy a alcanzar a ver el contenido del otro contenido, vamos a terminar aquí en esta. La Fran me pregunta si los trabajos que ustedes hicieron en el primer semestre eh, se tomaron. Yo les comento que sí, pues en la primera prueba ustedes tuvieron una nota, ¿ya? Y cuando la nota era inferior, era muy baja, eh, yo les colocaba lo que ustedes avanzaron, el promedio que tuvieron, ya, se los coloqué y les subía la nota de la prueba. Y dejé una nota al final, que esa nota también la voy a una persona que le está bajo el promedio, yo la estoy promediando para subir el promedio, para subir la nota en este caso, de la última actividad que vamos a realizar. Y bueno, volviendo con el tema, me dice, es que eso sería por la distancia entre la molécula del agua y como la hoja es liviana, no pasa porque se compensa el peso de la hoja con esa. Ya, bien. Bueno, recuerden que la fuerza, cuando hablamos de fuerza, se habla de masa. Entonces, la fuerza, estamos hablando de la fuerza en el sentido física-mecánica, ya, está relacionado con las moléculas también, ¿ya? Las moléculas también tienen una masa, también tienen una masa y eso, toda cosa que tenga una masa va a tener una fuerza, ¿ya? Toda cosa que tenga una masa, ya sea un objeto muy pequeño como la molécula o un objeto muy grande como, no sé, como el propio Sol, ¿ya? Tiene una masa y esa masa ejerce una fuerza. ¿Ya? Es un dato bastante importante. Lo otro, aquí, con esta pregunta terminamos, no alcancé a ver el contenido que tenía, pero lo dejamos para la próxima semana. Dice, si te encuentras de pie, ¿ya? Pero con tu espalda apoyada en el muro, ¿qué fuerza normal, ¿ya? O normales actúan sobre ti? ¿Qué fuerzas normales actúan sobre ti? Con la fuerza que hemos estudiado varias fuerzas. ¿Cuáles fuerzas ustedes creen que están aplicadas ahí a esa persona, ¿ya? Que está apoyada al muro. Con esto terminamos. Ya dice una persona la fuerza de gravedad, ¿cierto? Porque está parado, ¿ya? Entonces, primero veamos que la persona está ejerciendo una fuerza hacia abajo y esa es la fuerza de gravedad. Le voy a colocar una P de peso, ¿ya? ¿Qué fuerza más? Fuerza aplicada, ya. La fuerza aplicada, ¿hacia dónde estaría?
Ya la fuerza aplicada, ¿cierto? La persona está ejerciendo una fuerza hacia allá, ¿ya? Y esa es la fuerza aplicada. Le voy a colocar fuerza aplicada, le voy a ya fuerza aplicada. Ahí, ¿ya? La persona está ejerciendo una fuerza hacia el muro. Se produce una estabilidad por la fuerza de gravedad. Ya, y la estabilidad que se produce por la fuerza de gravedad, ¿cuál sería? Paulina, usted mismo que me dice, se produce una estabilidad, sí, la persona. Ya, ya, bien. Ahí Aileen también me dice que de aquí, en sentido contrario, cuando la persona está aplicando una fuerza hacia allá, ¿cierto? Hacia el muro, hay una fuerza que es normal, que va en sentido contrario, y le voy a colocar N de normal. ¿Ya? Ahí tenemos otra fuerza. Y quiero que me respondan a la pregunta de Paulina o lo que dice. Si se produce una estabilidad con la fuerza de gravedad, entonces, ¿cómo se llamaría esa fuerza la que produce la estabilidad que la persona... ¿Cuál falta ahí? No, pues, Paulina, que usted me dice, se produce una estabilidad por la fuerza de gravedad. Ya, la fuerza de gravedad nosotros sabemos que va siempre hacia el centro de la Tierra, dentro de los esquemas que nosotros hacemos, es hacia abajo. Este es un esquema que normalmente uno siempre hace, ¿ya? Pero usted dice que hay una estabilidad para que la persona, ya, una fuerza perpendicular, ¿cierto? Y esa fuerza perpendicular, nosotros habíamos dicho que era la fuerza normal, ¿ya? Ahí está. Entonces, fíjense, tenemos una fuerza, la aplicada que uno está tirando hacia el muro, ¿cierto? El joven acá hace una fuerza hacia el muro y el muro le responde con otra fuerza, que en este caso es la fuerza normal, ¿ya? Que es perpendicular al muro. Después tenemos la fuerza de peso, el joven que va hacia abajo, y el piso le está ejerciendo una fuerza normal que va en sentido contrario a la fuerza normal, ¿ya?